Consejos para vencer la tentación de los doctores de la Iglesia. San Francisco de Sales nos ayuda a identificar exactamente cómo funcionan las tentaciones de pecados particulares y cómo resistirlos con éxito. Identifica 3 pasos en el proceso de la tentación. Primero, se propone el pecado al alma. Entonces, estamos complacidos o disgustados con la propuesta. Finalmente, aceptamos o rechazamos la tentación de pecar. Si bien todos estamos familiarizados con el concepto básico de ser tentado y ceder o no, San Francisco señala que, en realidad, se toma una decisión crucial justo después de que se presenta la tentación, en la etapa en la que inicialmente estamos complacidos o disgustados por ella. Señala que, aunque no tengamos la intención de ceder a la tentación, la decisión de complacernos en pensar en ello un rato antes de rechazarla es peligrosa y dañina en sí misma. Aunque a veces podemos encontrarnos obteniendo un placer o deleite casi involuntarios en una tentación, tan pronto como nos damos cuenta de ello, debemos rechazar de inmediato tanto el placer como la tentación. Por ejemplo, si bien podemos sentir un placer casi automático cuando se presenta una tentación de venganza o lujuria, es muy importante que rechacemos inmediatamente cualquier deleite voluntario en ella. Permanecer en la tentación, disfrutar voluntariamente de ella, incluso si no tenemos la intención de realizar la acción pecaminosa, puede ser en sí mismo pecaminoso, y ciertamente enturbia las aguas espirituales de nuestra alma. Dedicar el tiempo a una tentación es correr el riesgo de debilitar nuestra determinación, y hace más probable que en ese momento o en el futuro lo consintamos. Además, daña a la pureza de corazón que es necesaria, tanto para ver a Dios como para hacer un progreso constante en el camino hacia la unión. Santa Catalina de Siena habla de librar la batalla espiritual con una espada de 2 filos en nuestras manos, con el odio al pecado como un filo de la hoja, y el amor a la virtud como el otro. Es correcto y necesario odiar el pecado. El pecado es feo. El pecado siempre nos lastima a nosotros mismos y a los demás. El pecado es ofensivo para Dios. Crecer no solo en nuestra comprensión intelectual de la fealdad del pecado, sino también en nuestra reacción emocional al mismo, es útil para resistir la tentación. San Francisco y Santa Teresa de Ávila coinciden en enfatizar la importancia de evitar las ocasiones que pueden llevarnos al pecado. Ambos señalan lo importante que es evitar aquellas personas, lugares, situaciones, actividades y procesos de pensamiento que nos llevarán a caer en la tentación de un pecado en particular. Si vemos que hay una conexión entre emborracharse, por ejemplo, y parar en un bar después del trabajo, el primer paso para evitar el pecado es evitar la ocasión de la tentación, la parada en el bar. Si vemos que ver cierto programa de televisión o cierta película nos despierta la lujuria, debemos evitar esos programas y películas. Ponernos voluntariamente en situaciones en las que sabemos que experimentaremos tentaciones placenteras, incluso si no pretendemos ceder a las acciones propuestas, puede incluso ser pecaminoso en sí mismo. Incluso si estamos atentos para evitar ocasiones cercanas de tentación y pecado. Sin embargo, a veces nos encontraremos con tentaciones, y podemos sentir placer cuando lo hagamos. San Francisco habla de cómo a veces la parte inferior del alma puede sentir involuntariamente placer mientras que la parte superior del alma rechaza la tentación. San Francisco señala que la tentación es simplemente un hecho de la vida que tendremos que enfrentar. Señala que los grandes santos a menudo fueron tentados violentamente y, a veces, tuvieron que luchar contra ciertas tentaciones durante toda su vida. Menciona al apóstol San Pablo, Santa Ángela de Foligno, San Francisco de Asís, San Benedicto y Santa Catalina de Siena, entre los grandes santos que tuvieron que luchar contra violentas tentaciones. La propia Santa Catalina nos da un relato aleccionador de cómo, en una ocasión la golpearon las más espantosas tentaciones al pecado sexual. Cuando terminaron, ella se quejó con Dios de que aparentemente él estaba ausente durante el tiempo de esta tentación. La respuesta del Señor fue, que a pesar de que Catalina solo era consciente de las feroces tentaciones en ese momento, Él estaba allí en medio de ellas, dándole la fuerza para salir adelante. San Francisco nos recuerda que ser muy tentados, y negarnos a ceder de ninguna manera nos hace desagradables a Dios, sino todo lo contrario. Dios se deleita cuando resistimos las tentaciones, aunque nos sintamos deslustrados después de soportarlas.
De hecho, además de las prácticas básicas de una vida cristiana ferviente, resistir las tentaciones y soportar las pruebas es uno de los principales medios de crecimiento espiritual. Dios usa las inevitables realidades del mundo, la carne, e incluso el diablo, como medio para impulsarnos a la unión con Él, si crecemos en la determinación de resistirlas. Los mismos ataques destinados a derrotarnos de hecho se convierten en el medio de la victoria si aplicamos la sabiduría de los santos al tratar con ellos.